Bueno, la primera pregunta en relación a cuáles son las dos marcas de identidad en el constitucionalismo. Tenemos la primera marca que esta ocurre, es sobre todo y más marcado en lo que es Latinoamérica, cuando existe un acuerdo entre liberadores y conservadores en cuestión a la distribución que iba a tener la parte del poder. De ahí tenemos lo que es la segunda marca de identidad. Esta ocurre a mediados de un siglo después, del siglo XX, cuando la Constitución cede a lo que son demandas del sector republicano, que es cuando aparece el concepto o el término cuestión social. La segunda pregunta nos dice cuáles son las contradicciones de los nuevos textos constitucionales, y las que yo encontré a través de lo que es la lectura es el poco balance que hay entre lo que es el poder, entre pues una clase y otra clase, la poca distribución que existe, así como la concentración en demasía y la poca desconcentración del poder. Esto pues debido a que los órganos y las instituciones buscan permanecer con el máximo poder posible, y si existe lo que es una expansión es solamente de las mismas instituciones con algunos otros nombres, además de lo que son estatutos o leyes basados en intereses que no tengan como prioridad lo que es el bienestar común. De ahí la tercera pregunta nos dice cuáles son los tres grandes proyectos constitucionales de la historia temprana del constitucionalismo regional. El primero tiene, bueno, va relacionado con la parte del gobierno español y pues es de índole conservador. El segundo viene siendo la Revolución de Norteamérica, marcado por lo que son las 13 colonias, teniendo pues una clara influencia liberadora o liberal. Y la tercera es la Revolución Francesa, que esta venía marcada por una tendencia radical republicana. Esos serían los tres grandes proyectos. De ahí la siguiente pregunta nos dice por qué son constituciones de mezcla y cuál es la principal tensión. Y bueno, son constituciones de mezcla ya que, como su nombre lo indica, tienen una constante influencia en las legislaciones por varias corrientes ideológicas, es decir, constituciones de carácter liberales que, debido a presiones y sobre todo a tolerancia, ceden y pues por lo tanto incluyen estatutos de índole conservador. Estas son un poco más marcadas en Latinoamérica y pues realmente se vuelven contradictorias debido a que pues son ideologías totalmente opuestas, pues entre sí se vuelven la parte de una contradicción, ya que pues como tal los estatutos no, en muchas ocasiones no tienen sentido y no tienen lo que se busca, que es una dirección en común, por lo cual en ese aspecto se deberían de crear nuevas constituciones con una ideología clara. De ahí la siguiente pregunta nos dice qué es el impacto intraseccional de las reformas de una constitución en la relación de lo nuevo con lo viejo. Esto se refiere a la manera directa en que afecta la parte de la creación o modificación de las leyes y las repercusiones que ésta tiene sobre las secciones o partes de lo que es una constitución. Es decir, estamos hablando de la inserción de nuevos derechos, cómo estos afectan los derechos ya existentes. Y bueno, esto se debe a que se ocurre una mala inserción o una inserción un poco forzada. Va a haber una evidente falta de cohesión y fundamento, pues perdería lo que es el rasgo de soberanía y de tener una sola ideología bien establecida, al mostrar evidentes contradicciones en los postulados. La siguiente pregunta nos dice por qué se acusa en el texto la falta de reflexión o reflexión impropia por parte de los constituyentes latinoamericanos. Esta va en cuestión de hacer leyes poco durables en cuestión al tiempo, ya que no se toma con una visión a futuro, con una visión de las sociedades, que pues el porvenir de las sociedades y la evolución que estas van a tener, además de no delimitar funciones correctamente acerca de los organismos, existiendo una incertidumbre constante y en algunos casos una duplicidad de funciones, además de no dejar un margen o un espacio a las nuevas leyes que vayan a surgir en base al tiempo.
La otra pregunta es de qué forma las viejas estructuras bloquean las nuevas propuestas y pues las bloquean para tratar de hacer mínimos los cambios en el núcleo del poder constitutivo. Pues con los nuevos cambios en la sociedad y por ende en las leyes no se ocupa de hacer un espacio o leyes con visión a futuro, sino se trata de obstaculizar y hacer autorizar las de menor repercusión en lo ya establecido, para mantener el mismo orden y el mismo poder pues centralizado. ¿Cuál es la sala de máquinas de la Constitución y cuál es la importancia frente a las modificaciones que se les introducen? Y bueno, yo encontré que la sala de máquinas se define como el núcleo de poder constitutivo. Es aquel con la máxima autoridad y representación en un país. En Latinoamérica, o más el ejemplo de nuestro país, México, sería la parte del poder ejecutivo, que este busca cada vez un mayor dominio y expansión al centralizar el poder en pocas personas, en este caso pues en lo que es un presidente. La siguiente pregunta, ¿cuál es el problema para desconcentrar el poder y su relación con el poder popular? El principal problema que encuentro es la obstaculización de las instituciones que en la actualidad tienen ese poder, así como la falta de desconcentración del poder, ya que lo único que se hace es ampliar esos mismos organismos en otras dependencias, quedando el poder pues aún más marcado y pues más disperso, por lo que son unos pocos grupos políticos, dejando de lado a la sociedad representada, que es la que tiene pues en este caso la mayor necesidad o las mayores carencias. La última pregunta, el hecho de que la ciudadanía y los grupos más desaventajados solo tengan presencia en la sección de derecho de las constituciones, ¿qué causas y efectos tiene con relación al poder económico y político? Pues que estos pertenezcan a la parte de los derechos realmente no afecta nada a nivel macroeconómico y político, ya que realmente es esta sociedad la que conoce las verdaderas necesidades y considero que teniendo un grupo de trabajo especializado serían capaces de crear legislaciones y políticas públicas encaminadas a resolver de manera eficaz las necesidades primordiales que tenemos como sociedad. Con lo cual es necesario, aunque lo considero utópico, el ingreso de esta sociedad al poder constitutivo o a la denominada sala de máquinas de la Constitución. La relación pues es muy poca en tanto al poder económico y político, ya que aquellos que lo poseen pues saben la importancia que tiene establecer un vínculo entre lo político y lo económico para pues fines de lucro, fines de mejora propia y no de la sociedad en general.